Saludos, a continuación veremos el proceso correcto de cómo se debe realizar la liquidación de los intereses de las cesantías por empleado. Este tipo de prestaciones se liquidan con relación a la fecha máxima permitida, que en la actualidad es el 31 de enero, y se liquidan los intereses del año inmediatamente anterior. Dichos intereses en la actualidad tienen un valor del 12% anual, y se le entrega directamente al empleado. Iniciaremos nuestra sesión, llenando los campos empresa, usuario y contraseña. Lo primero que debemos hacer, será dirigirnos a datos empresa y en datos empresa, y verificamos que el campo concepto interés, tenga el concepto correcto. Es importante no confundir el concepto de intereses a las cesantías pagadas, que es el concepto de cuando se está pagando dicha prestación, con el concepto de interés a las cesantías que se causa cada vez que se hace la nómina. Dado el caso, esté vacío el campo concepto intereses, deberemos asignar un concepto de intereses de cesantías pagadas. Y si debimos asignar o cambiar el concepto, tendremos que salir y reingresar al sistema, para que se aplique el cambio. Después de haber verificado el concepto, nos dirigimos a procesos mensuales y en nómina descripción. El año lo dejamos por defecto, y en periodo, escogemos el mes en el cual vamos a realizar la liquidación. Cliqueamos en nuevo. En descripción nómina, asignamos el nombre que tendrá la nómina. Es recomendable que éste tenga directa relación con lo que se efectuará en la nómina. Desplegamos el menú sede, y seleccionamos la sede en la cual efectuaremos la liquidación. En centro de costos, precisamos en cuál centro de costo se ubica el empleado que vamos a liquidar, en este caso operativa. En tipo de nómina, desplegamos el menú y seleccionamos nóminas de primas, cesantías, intereses, cesantías. En periodicidad, seleccionamos la periodicidad que tenga el empleado a liquidar, en este caso quincenal. Y en número de horas, ponemos 0. Ya que el sistema para la liquidación no requiere que la nómina descripción le proporcione horas, porque para este tipo de liquidación el sistema las calcula de los históricos de las nóminas anteriores. Es importante tener en cuenta que la fecha inicial y la fecha final es la fecha cuando vamos a pagarle al empleado las provisiones de los intereses de las cesantías. En este caso realizar el pago el 31 de enero del 2015, que es la fecha máxima permitida para efectuar el pago de estas prestaciones. Para guardar la nómina descripción, cliqueamos en agregar al registro y clique en guardar. Para el siguiente paso, nos dirigimos a procesos periódicos, liquidación de provisiones y en liquidación de intereses de las cesantías por empleado. En periodo, seleccionamos el mes donde se ubica la nómina descripción. En nómina, seleccionamos la nómina descripción que hemos creado. Cliqueamos en nuevo. En el campo persona, precisamos el empleado al cual se le realizará la liquidación. En el campo año, seleccionamos el año a liquidar. Mes inicial, seleccionamos el mes de enero y en mes final seleccionamos diciembre, ya que los intereses de las cesantías se liquidan anualmente. Tenga en cuenta que independientemente si algún empleado haya ingresado después de enero o se haya retirado antes de diciembre, el sistema realizará el cálculo según las nóminas de ese año, en las que aparezca el empleado como activo. Ejemplo: si el empleado ingresó en el mes de mayo, el sistema realizará el cálculo de los intereses de las cesantías desde el mes de mayo hasta diciembre. En el menú calcular basado en, asignamos como queremos que el sistema calcule el valor de la hora del empleado. Si escogemos la opción básico, el sistema tomará el básico del salario del empleado y basado en esto calculará el valor de la hora del empleado. En esta opción el sistema omite los devengados adicionales como por ejemplo horas extras y deducibles como por ejemplo permisos no remunerados que tenga el empleado.
Si escogemos la opción básico promedio, el sistema calculará el valor de la hora del empleado, basándose en el básico de su salario, y adicionalmente calculará el promedio de los devengados adicionales que tenga el empleado y se lo adicionará al valor de la hora. Esta opción es poco recomendada ya que el valor hora final será superior. Si escogemos promedio, el sistema calculará el valor de la hora del empleado, basándose en el básico del salario y en los devengados adicionales como por ejemplo horas extras, y le restará los deducibles que tenga el empleado como por ejemplo, permisos no remunerados. Esta es la opción más recomendada. Si deseas saber cómo el sistema calcula los intereses de cesantías por promedio y el por qué es la opción más recomendada, puedes dirigirte al link, donde encontrarás una explicación más a fondo. La opción digitado, se recomienda utilizarla en el caso que el sistema no cuente con la totalidad de las nóminas del año a liquidar y por lo tanto le sea imposible realizar un cálculo correcto de la liquidación del empleado. Si seleccionamos esta opción, el sistema nos habilitará un campo en el cual digitaremos el valor total que se le haya devengado el empleado en el transcurso del año a liquidar. En este caso seleccionaré digitado, y estipularé el valor total que se le haya devengado al empleado durante el año a liquidar. El concepto nómina de intereses de las cesantías, el sistema lo pone según el concepto que se tenga en datos empresas, por esto es importante verificar que se tenga el concepto correcto. Fecha de corte, es el último día del año a liquidar, es decir, 31 de diciembre del año a reconocer, en este caso 31 de diciembre del 2014. En observación, podemos anexar una nota, este campo no es obligatorio, estado lo dejamos en activo y cliqueamos en guardar. Nos mostrará registro exitoso. A continuación podemos dirigirnos a la pestaña buscar, y cliqueamos en buscar y nos aparecerá el empleado que liquidamos. El paso a seguir será dirigirnos a menú informes e informes dinámicos. Cliqueamos en informes de procesos periódicos y seleccionamos informe liquidación intereses cesantías. Y cliqueamos en generar informe. Desplegamos el menú sede, y seleccionamos la sede. En centro de costos, seleccionamos el centro de costos en el que se ubica el empleado que liquidamos. La casilla empleado, la utilizaríamos si quisiéramos revisar la liquidación de un empleado en particular. Desplegamos el menú año y seleccionamos el año al cual le liquidamos los intereses de las cesantías, en este caso 2014. Y en fecha, precisamos la fecha de corte, que es el último día del año liquidado, en este caso 31 de diciembre del 2014. Y cliqueamos en generar PDF. En el archivo que se nos descarga, verificamos que los valores de la liquidación sean correctos. Dado el caso de detectar un error, lo que debemos hacer es: reingresamos a procesos periódicos, liquidación de provisiones y en liquidación de intereses de las cesantías. Escogemos el periodo y la nómina descripción de la liquidación. Seleccionamos el empleado y cliqueamos en editar. Y pasamos el estado de activo a inactivo. Cliqueamos en guardar y aceptar. Para verificar que la liquidación errónea quedó inactiva, en la pestaña buscar la seleccionamos y cliqueamos editar, y nos saldrá este mensaje. Cliqueamos en buscar y seguidamente clic en nuevo. Y después de haber identificado el error y haber hecho las correcciones necesarias, reingresamos los valores corregidos. Esta vez en el menú calcular basado en lugar de la opción digitado, seleccionaré promedio. Y clique en guardar. Después de hacer las correcciones, nos dirigimos a informes dinámicos y volvemos a descargar el archivo y verificamos que esté correcta la liquidación. Y cliqueamos en generar PDF.
En el nuevo informe que se nos descarga, nos cercioramos que se hayan implementado las correcciones, y por ende esté correcta la liquidación. Nota aclaratoria: el proceso de inhabilitar la liquidación y volver a crearla, solo se deberá realizar en el caso de detectar un error en el informe de la liquidación. A continuación nos dirigimos a procesos mensuales y en generar prenómina. En periodo, seleccionamos el mes en el que creamos la nómina descripción, seleccionamos la nómina descripción de la liquidación y cliqueamos en generar prenómina. Después de haber generado la prenómina, nos dirigimos a menú informes y en informes dinámicos. Cliqueamos en informes procesos mensuales y seleccionamos colilla de pago media carta. Y cliqueamos en generar informe. Seleccionamos el periodo y la prenómina que generamos. Y cliqueamos en generar PDF. El archivo que se nos descarga, se le debe entregar al empleado, para que lo firme y deje constancia, de que se le fueron liquidados los intereses de las cesantías. Nota aclaratoria: después de haber generado la prenómina de la liquidación del empleado, podemos dirigirnos nuevamente a procesos periódicos, liquidación de provisiones y en liquidación de intereses a las cesantías, y liquidarle estas prestaciones a otro empleado del mismo centro de costos, utilizando la misma nómina descripción, para que a la hora de cerrar la nómina se cierren todas las liquidaciones. Para finalizar, nos dirigimos a procesos mensuales y en cerrar nómina. Seleccionamos un tipo de pago, en este caso causada, y ubicamos el periodo de la prenómina. La seleccionamos y cliqueamos en cerrar nómina. Gracias por su atención.